Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer esta figura geométrica. La base es un hexágono, como veis, pero vamos a hacer rombos perfectos en forma de diamante para que podáis combinar telas y colores. Quedaos conmigo y os voy a explicar cómo lo he hecho, muy fácil y sencillo y que os va a servir para un montón de proyectos. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Para hacer esta figura y que nos pueda servir para próximos proyectos, vamos a usar acetato. El acetato es un plástico duro que nos va a venir muy bien para hacer patrones de patchwork. Es un material que podéis encontrar en papelería. Yo he podido ver estos dos colores, uno transparente y el otro en naranja. Yo voy a usar el naranja para explicároslo porque así lo vais a ver mucho mejor que el transparente. Vamos a empezar haciendo nuestro hexágono. La medida, ya sabéis, la que vosotras queráis. Tengo un vídeo en el canal donde podéis ver cómo se hace un hexágono a partir de una línea recta y con un compás. Una vez que ya tengamos nuestro hexágono hecho, le vamos a poner encima del acetato y vamos a marcarlo todo alrededor. Podéis hacerlo con un boli o con algo que sepáis que no se va a borrar. Al ser plástico es fácil que el rotulador no podáis hacerlo porque cuanto que paséis el dedo se puede borrar. Ahora con la tijera vamos a recortar el hexágono todo alrededor por donde lo hemos marcado. Ahora vamos a coger la figura del acetato y la vamos a poner encima de la figura de papel, haciendo coincidir el vértice de arriba, este con el centro del hexágono y el vértice de abajo, y vamos a marcar con lápiz estos dos laterales. Y ya tendríamos nuestro primer diamante. Ahora giramos la pieza de papel. Volvemos a poner la pieza del acetato encima, volvemos a hacer coincidir los vértices, los tres vértices, y marcamos este lado, que es el que nos queda. Y ya tendríamos los tres diamantes hechos. Este sería uno, el segundo y el tercero. Ahora vamos a recortar por las líneas que hemos marcado. Como veis, ya tendremos nuestros diamantes sueltos, ya partidos individualmente. Ahora hay que sacarlos en la misma pieza de acetato. Aquí ya he sacado los mismos diamantes en la pieza de acetato que teníamos anteriormente. Y estas son las tres telas que, como veis, tienen el mismo estampado pero diferente tono. Así que para marcarlas lo que voy a hacer es poner la pieza de acetato del revés de la tela y con un lápiz voy a marcar el contorno. Vamos a recortarla con la tijera, dejando 1 centímetro o 1 centímetro y poquito de costura todo alrededor por esa línea que hemos marcado anteriormente. Ahora sacaré otro con este trozo de tela y el otro con el otro trozo de tela. He hecho dos taladros en la pieza de acetato con un taladro de estos que usamos para el colegio.
para poder sujetar la pieza en la tela a la hora de doblar las costuras y que no se me mueva mucho. Así que pondremos un alfiler, como estáis viendo, cogiendo la tela en este círculo para que así no se nos mueva. Y vamos a empezar a doblar el centímetro de costura hacia adentro y en las esquinas de nuestro rombo o diamante vamos a darle unas puntadas para hacer la forma y que no se nos mueva. Ahora vamos a montar las piezas poniendo los derechos enfrentados y vamos a ir cosiendo primero un lateral de las dos piezas con una puntada pequeñita y juntita vamos a ir uniéndolo. Coseremos hasta esta esquina. Una vez que ya tengamos unido dos rombos o diamantes, vamos a coger el tercero que va a ir en esta posición. Volvemos a enfrentar los derechos de las telas y vamos a coser esta parte. Y una vez que tengamos cosida esa parte, abrimos la pieza, le damos la vuelta y vamos a coser ese lateral que es el que nos queda. Coseremos hasta ahí y ya tendríamos la pieza montada. Volvemos a tener nuestro hexágono principal. Ahora ya vamos a quitar el acetato, las piezas de acetato. Ya hemos quitado los alfileres. Y ahora lo que nos queda es plancharlo. Para colocarlo en cualquiera de vuestros proyectos, sabéis que tenéis que centrar la pieza en la tela base, sujetar con alfileres y pasarle un pespunte todo alrededor a máquina. Ya se ha quedado nuestro hexágono. Como veis, es mucho más bonito y divertido hacerlo el mismo hexágono de diferentes telas. Podéis usarlas lisas o estampadas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.